Yo soy Guadalupe Sánchez Sosa, nací en Córdoba el 6 de octubre del 55. Acabo de leer mi acta de nacimiento ayer y descubrí en la clínica por ahí que ya no debe existir. Y bueno, nací dentro de una familia, pues dentro de una familia liberal para lo que es Córdoba, Maite. Nací soy la menor de 7 hermanos, con primos agregados llegamos a ser en casa 9, a veces hasta más, en una casita céntrica, sencilla, la escuelita que era una escuela que para mí pasó a ser una escuela primaria y kinder muy entrañable. Mi madre, una mujer muy inteligente y muy creativa, muy manual, muy de hacer, una gran costurera, una gran cocinera, hacía la casa muy sencilla, la hacía muy bonita, y un padre muy alegre, muy amante de su familia, muy amante de su trabajo como ingeniero, que fue autodidacta hasta donde entiendo, muy buen dibujante, y que se la pasaba entre la fábrica, los ingenios de azúcar y su taller, que después ya puso un taller él, y fue ver a un hombre que también muy orgulloso, que fabrica unas maquinarias que eran cada vez más grandes, que eran los molinos para moler la caña. Entonces yo crezco en este lugar de una casa llena de gente con música muy diversa, con hermanos y hermanas que cada quien quería hacer algo diferente, y con un papá con un taller que se fabricaban, donde había el sonido de la soldadura, del olor del aceite, los planos. Esa fue como mi infancia cordobesa, la primaria en particular. María Elena, la hermana que entró a sociología, me adoctrinó o me dio las posibilidades de conocer el mundo a través de libros que ella misma me recomendaba o que había ya leído. Es muy curioso, pero los comunistas de ese momento eran comunistas de veras. Y ella, por ejemplo, a una lectura que me dio es Cuando se temple el acero, que es una historia de un joven heroico y estoico que lucha en la Revolución Rusa. Yo hablo que era una familia liberal en ciertos aspectos en comparación de otras familias. ¿Por qué? Porque empezaron mis hermanos a marchar, ¿no? Y entonces 2 de mis hermanas, Maga viene a trabajar como secretaria aquí a México, que es la mayor. Helen, que le decimos Helen, pero es Elena, ella se viene a estudiar a la UNAM Sociología. Y pasan cosas como ella cuenta, que me parece muy divertido, que en algún momento el cura de Córdoba le habla y le dice, no sé si le decía Helen o Elena, oye, me enteré que te quieres ir a estudiar a México. Sí, padre, ¿no? Parece casi chiste, ¿no? Y entonces le dice, ¿pero a dónde vas a ir a estudiar? Pues a la UNAM. ¿Cómo? La UNAM es una universidad de comunistas, es una universidad, esto no es una universidad para señoritas. ¿Y qué quieres estudiar? Sociología. ¿Cómo? ¿No? Entonces el padre le dijo, no puedes hacer eso no es correcto. Y llega Helen con mi hermana, con mi papá, que está en la casa leyendo el periódico, y le dice, papá, quiero hablar contigo, ¿qué pasa? Mi papá deja el periódico y le dice, pues es que el padre me dijo esto, ¿no? Y me dijo tal y tal y tal. Y entonces él le dice, a ver, mija, ¿no? Aquí con el periódico, ¿no? Dice, a ver, mija, ¿quién le va a pagar el boleto para ir a México y la comida mientras usted está en México? Pues tú, papá. ¿Quién le va a dar para los libros, para no sé qué, y la casa? Entonces, pues tú, papá. Entonces, ¿de qué se preocupa? Manda al cura a volar. Eso era. Entonces, esa es la parte como que dices, un hermano, Helen se va a sociología, Silvia, mi hermana, se va a psicología, Rosa Marta se queda estudiando química en Orizaba, Carlos, mi hermano, se va a ingeniería y arquitectura y cambia no sé qué.
y era como natural salir, ¿no? Y entonces, ¿de dónde yo sale esta cosa de qué voy a estudiar? Para mí era lo natural, tenía que ser algo que implicara las manos, algo que implicara el color, el crear, el construir, el fabricar. Bueno, cuando me preguntan el impacto que fue llegar a la Ciudad de México, creo que fue aquí en el Zócalo donde viví el impacto más fuerte. Cuando llegué, pues que yo llegaba todas las mañanas 7:15, algo así. Ahorita esto es una cosa multitudinaria de gente, pero ahí estábamos bastante más solitas. Y caminaba yo frente al Palacio Nacional acá. Salía yo de la estación ahí, caminaba para acá y luego caminar Moneda. Entonces fue como llegar a este centro de la ciudad, era impactante, después de vivir en Córdoba y Jalapa, y entrar a San Carlos. Creo que fue desde el viaje en metro, el metro estaba bastante nuevecito, todavía olía un poco a nuevo. Yo creo que hay una parte, Samuel, que tiene que ver con que para mí el dibujo era un placer. La clase de dibujo con Gilberto es donde yo descubro una clase con una modelo o un modelo desnuda, y eso por un lado era como, ok, observar el cuerpo, ¿no? A detalle. Y al mismo tiempo el placer de estar dibujando. Entonces eso por un lado. Y por el otro lado yo creo que tiene que ver con, no sé, hablando de Mentirosa en particular ya, de repente para mí fue como algo muy natural. O sea, ¿qué voy a hacer de ejercicio? ¿Qué voy a dibujar? No lo pensé 2 veces. Fue una mujer desnuda, porque es lo que yo quería dibujar y donde me sentía bien dibujando. Después viene, ¿y qué va a hacer esta mujer desnuda? ¿Cómo se va a mover? ¿Qué va a hacer, no? ¿Cómo te haces querer, fingiendo un amor lleno de maldad? Engañosa, 1000 veces engañosa. ¿Cómo voy a vivir en la soledad que me dejas tú? Primero era la parte del dibujo, que era cómo lo voy a hacer. Y era desde la parte mecánica, o sea, cómo hacer un registro de hojas. En una regla pegué 3 gomitas de lápiz, perforé las hojas y pegué las gomitas con la perforación, ya tenía mi regla con registro. Y entonces era que la hoja bond no tenía una mesa de luz, entonces era pues que una hoja transparentera de alguna manera con la siguiente para poder ver lo que había abajo. Y después venía qué pasa con cómo se va a mover esta mujer. Y luego esta parte de en qué momento elegí la canción de Mentirosa. Seguramente yo ya andaba medio saliendo a los antros de mala muerte de la Ciudad de México a oír salsa y bailar salsa y cosas por el estilo. Entonces, no recuerdo que ese disco yo lo tuviera, pero en algún momento la oí y me gustó esa canción y la saqué de un disco, un LP de 35, me acuerdo. ¿Y por qué esa canción? ¿Qué se conjuga ahí? Se conjuga una canción generalmente las canciones que se cantan en un lugar salsero, en un antro para bailar, donde igual se fichaba y demás, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué son estas canciones? Generalmente eres una mala, no me quieres, ¿no? La mentirosa, o eres la santa o eres la hija de la fregada, ¿no? Entonces, escojo esa canción
Y yo creo que con esa canción me voy en esa sonoridad de eres una mentirosa. Y la mujer desnuda en un sillón diciendo, vete al diablo, ¿no? Vete al diablo. Yo estoy aquí muy a gusto, desnuda en mi sillón, con mi plantita y con mi figurita y mi ventanita. Vete al diablo. Y entonces decido terminarla con este giro de esta mujer que se vuelve de repente un diablo y una cosa así medio, que son 4 o 5 dibujos donde se va modificando y que finalmente es, ella mira a cámara hacia el espectador y le acaba y lo insulta y acaba como cerrándole la cortina. Busqué los momentos más representativos y en el momento que lo pensaba también pensaba, o sea, pensaba ya en todo, o sea, ¿qué puede ser? O sea, es una niña de tal, ¿cuáles podrían ser los elementos que te pueden marcar dentro de una historia de vida, ¿no? Yo decía, pues de bebé, esta parte donde de entrada te lastiman poniéndote los agujeritos para ponerte los aretes y que dicen es niña, ¿no? Y te ponen un moñito rosa, o sea, desde ahí ya era como, ya, ¿no? O sea, aquí está tu caminito por el que tienes que caminar. Luego el juego, pues es la niña con la muñeca, ¿no? Tal. Después ya la parte del rol del aprendizaje, de la parte como doméstica, que es la niña aprendiendo, moviendo la ollita, ¿no? Y ya es en el contexto ya de una cocina, ¿no? Y después ya la parte de el lado más cordobés, ¿no? De tú te casas y ta, tan, ¿no? Y después ya fue la locura. Entre San Carlos y salida de San Carlos, yo tengo por ahí una foto, por ejemplo, en la famosa manifestación a favor del aborto enfrente de la Cámara de Senadores, ¿no? Por ahí ando una foto blanca y negra donde estoy ahí con Ana Luisa Liguori, una antropóloga, y yo entiendo que hubo ahí ese ganchito con Y si eres mujer, que me une al colectivo y me invitan. Yo entiendo que yo a esas alturas ya conocía a María Novaro y conocía a Sonia Fritz. ¿Dónde fue que fue antes y después? No lo tengo muy claro. Rosa Marta también la conocía por María Elena, mi hermana, por Elena, mi hermana, que habían vivido juntas y habían trabajado en el pequeño grupo y en todo el feminismo de esos años. Y seguramente tanto Rosa Marta como Beatriz, pero yo creo que fue Rosa Marta y quizás María y Sonia que hablan también de mi trabajo. Y entonces entramos como, digamos, como un nuevo bloque. Fue como, habían unas que venían de la primera etapa del colectivo, había habido una desbandada también, habían salido otras, y entramos, digamos que mismo tiempo, entramos Sonia Fritz, María Novaro, Ángeles Necoechea y yo, en ese momento, ¿no? Después, posterior, entran también un pequeño tiempo, entran Pilar Calvo, que ya no está con nosotros en este territorio, y Amalia Tolini, antropólogas las dos. Saliendo de la prepa hice examen de admisión para el CUEC, no me aceptaron.
y ya la vida me llevó por otros lados. Estudié sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero sobre todo me metí mucho en el activismo político. O sea, estudié sociología, pero sobre todo me hice activista muchos años de mi vida. Y fue muy afortunado, fue un giro afortunado en mi vida empezar a colaborar con el colectivo Cine Mujer, que fue básicamente por mi trabajo político, por mi contacto en las colonias populares y con las mujeres campesinas y colonas, que se hizo el contacto y me invitaron a participar con ellas, como productora, como facilitadora de eso. Y ahí fue que dije, no, pues digo, lo que quería era cine, además viendo, ya trabajando con ellas, dije, no, sí quiero, siempre digo que me enamoré de la cámara, ¿no? Y dije, no, yo con eso quiero trabajar, no con otra cosa. Y fue justo también cuando conocí a Lupita. Si la memoria no me traiciona, la primera vez que yo la vi fue en la primera reunión del colectivo Cine Mujer a la que yo fui, que creo que también era la primera reunión a la que ella asistía. Creo que coincidimos las dos incorporándonos al colectivo el mismo día. Empezamos una convivencia pues ya muy frecuente y muy cercana, todo así, la memoria no me traiciona, pero bueno, hicimos sobre todo, primero Es Primera Vez, que es un documental que hicimos justamente en un encuentro de mujeres campesinas y colonas que yo en mi activismo político estaba organizando con otro colectivo de mujeres. Yo vivía en una comuna maoísta, feminista, locochona. Entonces, allí estábamos organizando ese encuentro. El encuentro se quiso hacer en el documental y ahí empecé a una amistad ya muy directa y muy intensa con Lupita, con Sonia, con Beatriz Mira en particular, pero una que ha durado toda la vida y que sí ya fue muy fuerte y además después durante un rato seguimos trabajando juntas, fue con Lupita. Bueno, Lupita y su marido, lo que pasó es que iban muy frecuentemente a un grupo que hacía animación, que era el taller de animación, donde estaba Emilio Watanabe, estaba Cecilia Lemus, estaba Tere Candela, y bueno, pues yo era amiga de ellos. Entonces ahí se hacían muy seguido fiestas, tipo fandangos, etcétera, y ahí iba Lupita. Yo creo que ahí fue donde yo conocí a Lupita. Al ingresar al colectivo fue como de sopetón empezar a aprender a hacer cine, y sí recuerdo mi encantamiento, y creo que ahí nació también una admiración hacia Lupita y una amistad muy, muy fuerte que tuvimos mucho tiempo, porque me encantó lo que Lupita le aportó al colectivo, que era como frescura, variedad, uso de otras técnicas, otros lenguajes. Sí recuerdo que con todo el respeto que me provocan cosas de mujeres, rompiendo el silencio, Vicios en la cocina me gusta especialmente, la de Beatriz Mira, pero sí sentía que tenían un lenguaje documental hasta cierto punto convencional, hablando con mucha fuerza de algo importantísimo, pero en términos del lenguaje cinematográfico, sí Lupita aportaba a su manera, que siempre es como muy sencilla y muy como de ocurrencias, o así le hace, era decir, ¿y por qué no metemos, no? ¿Y por qué no hacemos esto? Era empezar a romper los cánones de cómo se hace un documental, ¿no?
Pues la planchada casi no me gusta. Digo, se está uno calentando la mano, está uno a talla y talla de esa, una desarrugadita, y ya ratito que se los pone uno, pues ya están igual. Antes sí me gustaba mucho planchar, pues sería que pues, me aburrí mucho. Y entonces empieza a darse una forma de trabajo que es, para mi gusto, la película más colectiva que hicimos. Es la más colectiva porque realmente lo que quedó en esta película final que se acaba de recuperar hace poco en Ficunam, que se encontró la copia en muy buen estado además, pues lo que ves es un trabajo muy sólido, pero de todas. Y ahí, ¿qué pasa con el cuerpo? A mí el análisis del trabajo doméstico y Vida de Ángel como una película final donde logramos vertir ideas que queremos consolidar y que encontramos la animación como la herramienta para hacerlo, donde el documental, donde la convivencia con las mujeres de la colonia La Jusco o de la Martín Carrera se da una parte tan entrañable, tan de charla, tan divertida, tan de encontré una foto donde yo llego con mis colores y estoy con los niños del barrio sentada en el suelo, todos dibujando. Seguramente yo estaba entreteniéndolos mientras grababan a lo mejor en la cocina o algo así, pero era todo un trabajo donde el trabajo doméstico, la crianza, el trapear, el lavar un plato, el comprar las zanahorias, lavar la ropa, haya leche, haya agua, la casa funcione, nos competía a todas, en mayor o menor grado, desde una postura más burguesa o menos, y desde la conocencia de las mujeres en el barrio y de cómo nos abren la puerta. Bueno, yo me especialicé en fotografía para cine y entonces cuando uno se quería especializar, pues había que tratar de hacer lo más posible fotografías para los ejercicios de los demás. Y entonces de María hice varios ejercicios, la fotografía de varios ejercicios con ella. El primero creo que fue 7 AM, donde por cierto creo que la actriz es Rita Sánchez, Guadalupe Sánchez. Luego hicimos un corto que, bueno, esos eran cortos en 16 milímetros. Otro que se llamaba Querida Carmen, y donde también actúa ella. Y el último, bueno, el penúltimo fue Una isla rodeada de agua, que por cierto ganó un Ariel de cortometraje, que estuvo interesante el corto. Cuando yo ingresé al CUEC, yo de hecho no pude ir ya a la filmación de Yalaltecas con Sonia, porque justo estaba en mi examen de admisión al CUEC o algo así. Yo sí dije, no, sí voy a estudiar cine, ¿no? Sí me gustó muchísimo. Y al ingresar al CUEC, inmediatamente empecé como a tratar como de manera natural, como de formar mi propio colectivo de mujeres dentro del CUEC, que habíamos muchas mujeres que habíamos ingresado, y como trabajar con ellas, y en especial con María Cristín Camus, pues luego hicimos como química y empezamos a hacer un equipo de trabajo, también con Silvia Otero, también con Rosa María, no me acuerdo su apellido, pero extrañaba yo mucho a Lupita. Entonces, aunque Lupita no estuviera en el CUEC, yo le decía, pues vente a actuar, lee mi guión, ayúdame con lo que sea, ¿no? Uno de mis primeros cortitos en el CUEC, pues sí le pedí que ella interpretara a una chava de lejano oeste con unos textos que estábamos no sé qué. Siempre me encantó además la presencia cinematográfica de Lupita, aparte de ser que era una chava muy hermosa, tenía como mucha presencia para la cámara. El personaje, o sea, mi hija Mara, que hacía esta chavita, que su mamá se había ido, no se sabía en el pueblo si se había ido de puta a Acapulco o de guerrillera a Toyac. Entonces la chavita estaba ahí solita en el pueblo.
Pero el final era que se sacaba una foto, cumplía 15 años y se sacaba una foto de 15 años. Y Lupita hizo una manta, hizo una pintura en una manta preciosísima, que era como el fondo de esta casa de fotografía en Atoyac, ¿no? En el pueblo este de Guerrero. En una casa de fotografía montamos eso como si el fotógrafo del pueblo tuviera eso como un fondo, ¿no? Y vieras qué bonito la conservo la manta. La manta, sí. los había comentado. Ah, no, yo la guardo porque me parece preciosísima. Y ese es el final de la película, la manta que ella pintó, ¿no? Bueno, en Yalala Lupita iba de fotógrafa, pero yo lo que creo es que Lupita siempre ha sido una mujer como muy talentosa en términos de la propuesta de imagen, ¿no? O sea, por un lado propone cosas y por otro lado tiene toda una formación pues como pintora, ¿no? Que yo eso lo admiro mucho de ella y eso hace que logre como cierta intrepidez en muchos sentidos de empezar a hacer mezclas, ¿no? Que me gustan mucho las mezclas que hace de documental y animación, ¿no? Y que tiene siempre un desarrollo pues de formación de pintura que me parece que para la animación sería muy importante que se retomaran estas fechas. Quizá el recuerdo más fuerte yo creo que son las filmaciones, cuando me llevaba a mí y a mi hermana a las filmaciones y yo empecé a ver esos lugares, estos grupos de gente con estos aparatos que yo no comprendía y de ahí también empezó a surgir mi amor por el cine. Y chistoso, creo que uno de los recuerdos que más tengo, que más me fuertes, porque era en la premier de Los Pasos de Ana. No sabíamos que había esta escena de desnudo y creo que mi mamá tampoco sabía que estaba esta escena de desnudo. Y más allá de la escena de desnudo, recuerdo que atrás de mí había una señora que decía que le caía muy mal el personaje de Ana y yo estaba muy ofendido porque pues yo estaba queriendo defender a mi mamá. Entonces hay muchos recuerdos, pero creativamente creo que sin duda lo que más marcó creo que fueron las visitas a los sets, participar y de repente empezar a participar también en las películas. No solo ella me llevó a los sets de filmación, sino que me enamoré tanto que de repente ya empezaban a llamarme como a salir en pequeños papelitos en El Cometa de Marisa Sistash, en Perfume de Violetas también de Marisa Sistash. Entonces, sin duda alguna fueron los sets a los que me llevó, lo que marcó. Realmente yo soy vestuarista y entré al cine por Lupita, porque yo trabajaba en la Universidad del Claustro de Sor Juana como coordinadora del Museo de la Indumentaria Mexicana, ahí en la Universidad del Claustro. Y un día me habla Lupita y me dice que bueno, que si quiero entrar con ella a un proyecto de una película con Marisa Sistac y Pepe Will. Entonces yo dije, pero por supuesto, encantada de la vida. Entonces, bueno, yo renuncié a mi trabajo en el Claustro porque dije, yo tengo que hacer esa película con Lupita, porque además tenía muchísimas ganas, ¿no? Y entonces, así fue el contacto ya directo ya en este ambiente de cine. Fíjate que para mí fue muy importante esa película porque o sea, como que conocí a Lupita en un ambiente completamente diferente, ¿no? O sea, ella era la cabeza del área de vestuario y yo era su asistente. Entonces, yo independientemente admiro mucho a Lupita porque es muy creativa, sus cosas me gustan mucho, todo lo que hace, he participado además de películas en otras cosas, en otros cortitos, como el de León, no sé si un corto que hizo animado, muy padre, de León. Entonces, todo lo obvio, toda esta parte del trabajo del Cometa con Lupita,
pues aprendí, o sea, también aprendí mucho, aprendí de las telas porque era Revolución Mexicana, entonces las faldas, las camisas de manta, los sombreros, los cinturones, los guaraches, en fin, las botas, como que sí tuve que documentarme, ¿no? En libros y en revistas y en lo que pudiera encontrar para ver cómo podía apoyar a Lupita, ¿no? En cuanto a la definición, por ejemplo, de telas para las faldas. La misa para la Virgen y las madres. Ya Se suponía que el tal Héctor te caía mal. ¿Y eso qué está, Galán? Tengo que comprar unas tiras de hule. ¿Para qué? La idea me la dio mi mamá. Me hago un collar y me cuelgo la llave para no perderla. Pásale, señorita, ¿qué va a llevar? Escójale. Ah, mira, son como estas. Esas son a 4.50. Me la voy a hacer azul y blanco. ¿La quieres azul y blanco o rosa y azul? No, pues azul y blanco, como el cielo. ¿Me enseña? Sí, claro. Pero después, cuando Lupita me habla para Perfume de Violetas, que también fue una película a todo dar también, que también la hicimos con 3 pesos, ¿no? Rasguñando todo y ya sabes, llevando ropa mía para ver cómo le quedaba al personaje o a los personajes. Entonces ahí eh, Lupita hacía dirección de arte y entonces yo me encargué del vestuario, ¿no? Y también fue un aprendizaje porque Lupita, bueno, en todos los trabajos que he hecho o que hice con ella, Lupita es como muy seria en su trabajo, muy exacta, muy analítica, muy, ¿cómo te digo? Muy observadora de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Me habló la producción, no Lupita, directamente, y me dijo, estamos haciendo una película, se va a filmar en Veracruz, es con Arturo Ripstein, y la diseñadora es Guadalupe Sánchez, ¿no? Necesitamos a alguien muy pilas que nos ayude a resolver cosas de compras, vestuario, no sé qué, tú puedes, nos vamos tal día. O sea, era como casi ya, ¿no? Y entonces yo dije, claro, yo estaba así como apuntada, ¿no? Y le dije, sí, claro, yo ya me voy a Veracruz, ¿no? Y cuando llegué a Veracruz, ahí conocí no me acuerdo si llegué a Veracruz o la conocí unos días antes de irnos a Veracruz en la Bodega de México. Creo que sí, fue antes, o como, no sé, una semana antes. Y y me pareció pues una mujer muy sensible, muy detallista, o sea, muy precisa con lo que quería, muy en el detalle, ¿no? Entonces, pues yo era como un poco más tímida de lo que soy ahora, ¿no? Entonces, yo nada más estaba como observando, ¿no? Por experiencia en Veracruz, como en todos sentidos, y fue muy acogedora, y yo creo que gran parte fue la relación que tuve con Lupita y cómo ella como arropaba a la gente con la que trabajaba. Fue muy divertido ver a Lupita crear estas películas desde lugares muy distintos. En El Cometa Lupita tenía muchos recursos
cosa que no sucedía en Perfume de Violetas, tenían mucho menos dinero. Y me acuerdo mucho de repente en Perfume de Violetas, una escena muy famosa, bueno, no de las más famosas, pero cuando la directora castiga a Jimena Ayala y la pone en medio del sol, en medio del patio. Estaba pasando el tiempo y las horas del día, y la sombra de Jimena Ayala se iba moviendo. Entonces me acuerdo que la solución es la magia del cine, ¿no? De repente la solución, están Servando y Lupita decidiendo cómo le van a hacer, porque tienen el tema de la sombra, ya se movió, y por continuidad lo mejor era esperar a las 12 del día a que el cenit estuviera en el cenit el sol, de tal forma que la sombra no hubiera sombra. Entonces Lupita va y aprovecha y rápidamente pinta con pintura, una pintura gris de tal tono, pinta la sombra. Entonces cuando tú ves la toma en la película, Jimena Ayala tiene una sombra que está pintada con pintura. Entonces de repente ese tipo de cosas son las que hacen que, en fin, la creatividad y la magia. Lupita en ese sentido se sacaba los trucos de cualquier lado. Ambos estudiamos la licenciatura en Diseño y Comunicación Gráfica en la UAM Xochimilco. Y yo tuve la fortuna de que prácticamente egresando, un compañero, bueno, excompañero, me llamó justo porque había una oportunidad de colaborar en un taller de animación. El taller se llamaba Voxel y digamos, quien era el director de ese taller era Jaime Cruz. Entonces comencé como en este ámbito de la animación. Fue un proyecto muy interesante donde se mezclaba animación tradicional con animación 3D, escenarios y demás, todo se hacía en 3D, y pues bueno, ahí la verdad para mí fue un proceso de aprendizaje muy rico. Y pues justo Jaime Cruz fue un poco también nuestro vínculo con Lupita, ¿no? Con Guadalupe Sánchez. Gracias a él conocimos a Lupita cuando estaba ella colaborando con... Estaba trabajando sola, ¿no? Estaba en un proyecto justo y se acercó ahí a Jaime para que pues le pudiéramos apoyar justo algunos procesos de utilización de software, ¿no? Para sus procesos creativos, digamos. Entonces, afortunadamente comenzamos a colaborar con ella y pues de eso ya tiene como 20 años, por lo menos. ¿Quién? Tu vecina de abajo, es que se oye mucho la música, ¿no le puedes bajar un poquito? ¿Qué? Que se oye mucho tu música y que está muy alta y que no puedes más. Hola. Sí, claro. Disculpa. Para mí fue muy interesante justo porque, como dice Víctor, era encontrar la solución o las posibles soluciones a cómo grabar al personaje, cómo empatarlo con o ya hacer el montaje, el composing con la imagen, digamos, a tamaño o escala normal. Entonces fue muy interesante esa parte. Recuerdo mucho cuando fuimos a grabar con Pablo justo las escenas donde era el niño de mis ojos quien tenía que interactuar. Lupita justo se le ocurrió como un club, ¿no? Que es donde fuimos a grabar muchas de las escenas que vienen en la película, porque pues bueno, había por ejemplo estructuras como muy altas donde el personaje, Pablo, pues podía trepar, y entonces gracias a eso teníamos como el tiro adecuado para poder después llevarlo a lo que era ya el montaje, ¿no? Con Citlali, que era la chica. Ahí la verdad Víctor pues sí fue como quien estuvo, yo creo que tiene muy buen ojo Víctor justo para decir, a ver, con este encuadre aquí podemos como tener la escala adecuada, ¿no? Por ejemplo, del personaje. Entonces, además me acuerdo del tiro adecuado, sí, esa parte fue muy, bueno, para mí fue también como muy divertida. Creo que el niño de mis ojos, yo creo que debe ser de las colaboraciones con mi mamá y con Lupita, la más atropellada, al menos de mi parte, porque pues yo era un puberto insoportable y casi que Lupita tenía que andarme jalando así de, por favor, échame la mano para hacer el duende, el hombrecito, y era muy
Era un proceso era muy loco porque yo no entendía mucho lo que estaba pasando. Yo realmente no entendía porque además Lupita en ese momento entró a trabajar con rotoscopía, que si bien justamente venía de pegar Waking Life de Linklater, y estaba muy de moda eso, y Lupita sin la influencia de eso ya le venía interesando. Yo no entendía mucho lo que estaba pasando, tampoco me detenía mucho a preguntarle a Lupita qué era lo que pasaba, y yo no entendía cómo de repente podíamos pasar de ir a Montesur a las frutas, a en el jardín de la casa, yo ponerme así unas posiciones y la manita más así y la manita más así, y yo no entendía. Entonces para mí era un poco exasperante estar haciendo esto sin entender un poquito lo que pasaba. Evidentemente ya cuando termina vemos el resultado, para mí es genial, porque aparte también es otro formato y es otro dispositivo dentro del cuerpo de trabajo de Lupita. O sea, Lupita hizo rotoscopía ahí, nunca más la volvió a hacer, digamos, como que fue una técnica que en el momento fue como un impacto para ella, lo quiso probar y de ahí se movió a otras cosas, ¿no? Hay algo bien padre con Lupita y es que nunca se quedó en el mismo lugar. Y claro, la madre nos pilla y me agarra a mí y era como, me llevaron así, como a su hija asquerosa, y de ahí pues se acabaron las vacaciones y nunca más fuimos a vacacionar a la playa por allá. Me imagino como la señora del pueblito a la que todo el mundo le pregunta cosas. Mira, ve a la casa de la señora Rosali, ella sabe. Hay algo que yo veo en Lupita y que es una constante en su forma de ser, en su trabajo, y es que hay algo, y es que debe de haber luz. Debe de haber luz y luminosidad y empatía y algo como de amor en el proceso y en el trabajo, y creo que eso es algo que es un sello distintivo de ella, ¿no? Para mí es una limitante porque de repente me gustaría poder preguntarle sobre mis conceptos e ideas más oscuras, pero ella no quiere entenderlas, ella no, y es parte de su magia, es parte de la magia de Lupita, y es muy loco cómo se solidificó en Mi piel oculta, pero definitivamente fue la primera sonrisa donde yo dije, esto es lo que hace mi jefa, esto es lo que hace mi mamá, y este es el tipo de feminista que es mi madre, y este es el tipo de mujer feminista que a mí me crió, y que con sus altas y bajas hemos logrado encontrar el caminito para de repente compartir creativamente, ¿no? Empecé a soñar. Cuando yo me di cuenta de lo que estaba pasando, habían pasado 3 meses. Y 3 meses de parto cada noche. Es complejo. Pues ya le está marcando porque hizo y si eres mujer, pues hace 50 años casi, ¿no? Y es la primera animadora en México conocida, ¿no? Entonces, yo creo que ella sí va a pasar a la historia y Pablo y yo la vamos a acompañar como sus acólitos. Creo que las chavas empiezan a hacer animación. Yo sí he recalcado mucho cuando me ha tocado, porque yo no doy el área de animación, la da otro equipo, pero sí me ha tocado varias alumnas que, por ejemplo, llegó una alumna a decir, me voy a mezclar documental y animación, eso creo que no se ha hecho, maestra. Le dije, no, sí se ha hecho. Lupita Sánchez. O sea, cuando pienso en Lupita, pienso en su sonrisa. O sea, siempre está sonriendo y siempre está como con una actitud como muy positiva, ¿no? Empática y luminosa que Lupita emana y como que su trabajo explora la crítica desde un punto de vista sensible y quizá no muy, ¿cómo decirlo? Hay una energía empática en el trabajo de Lupita que creo que me atrevo, y si me toca hablar solamente de sus largometrajes, me atrevería a decir que La primera sonrisa y Mi piel oculta son 2 de las películas que emanan más luz
del cine mexicano, si quieres llamar. Pero creo que son dos películas que resultan un apapacho al alma. Dos películas que traen opciones de avanzar hacia un lugar luminoso, y creo que eso es lo más valioso del trabajo de Lupita. Creo que más allá de la creatividad, de los multiformatos, de las 20,000 formas que tuvo de imaginar, porque pues de repente podía estar haciendo mitos y rituales, o todo lo que hizo para Sapping Zone, que para mí es una locura lo que se inventó ahí, y de repente ves la primera sonrisa y dices, qué loco que esta mujer hizo esto, ¿no? Que esta mujer también hizo, no sé, las ilustraciones que hizo, las animaciones que hizo. Creo que el trabajo de Lupita apapacha, y creo que eso es algo que se necesita en tiempos oscuros como los que vivimos. De repente se te olvida el contexto en el que lo hiciste. Después de los años toma otro valor, toma otros nuevos valores. O sea, permanecen los que tenían, pero toma también nuevos valores. Entonces ha sido pues muy enternecedor por un lado, me enternece ver mi trabajo, me da cierta ternura yo misma. Qué lindo, sí, un poco, sí, eso me pasa.